Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. La lluvia temprana y tardía. Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las Sagradas Escrituras utilizan la figura de la lluvia para referirse a la obra del Espíritu Santo. Los hombres de Dios escribieron sobre este asunto. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y el profeta Joel agrega: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Explicaremos las frases lluvia temprana y lluvia tardía y su relación con el derramamiento del Espíritu Santo. Al estudiar el significado de la lluvia temprana y lluvia tardía, debemos tener en cuenta que empleamos estos términos en dos contextos. El primero, con un sentido histórico, que se centra en el tiempo y en la Iglesia. El segundo, con un sentido personal, orientado hacia cómo nos puede afectar personalmente. Iniciaremos hablando del primer contexto, es decir, del sentido histórico. Al estudiar el tema de la lluvia temprana y lluvia tardía con un sentido histórico, podemos decir lo siguiente: que este acontecimiento profético se cumplió parcialmente en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué impacto tuvo el Pentecostés o lluvia temprana en la iglesia primitiva? Primero, estimuló a la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. 3,000 personas se convirtieron en un día. Segundo, hubo muchos milagros. El libro de Hechos registra milagro tras milagro de la gracia transformadora de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Tercero, fue una iglesia de oración. Solo 120 creyentes se unieron y se reunieron para orar, pero la oración produjo una diferencia espectacular. Cuarto, hubo crecimiento. Rápidamente la iglesia añadió a miles de creyentes. Incluso gran cantidad de sacerdotes obedecía a la fe. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000.
Se erigieron iglesias por toda Judea, Samaria y Galilea. Quinto, la obra de Dios no se detuvo ni ante la persecución. Cuando los discípulos fueron ferozmente perseguidos en Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Tras su conversión, el apóstol Pablo proclamó a Cristo por todo el mundo mediterráneo. En Tesalónica, algunos judíos contrarios al Evangelio hicieron esta asombrosa declaración: Esos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Mediante el poder del Espíritu Santo, los discípulos alcanzaron el mundo entonces conocido en un tiempo relativamente corto. Después de estudiar lo relacionado con la lluvia temprana, entraremos a estudiar la lluvia tardía. Para esto nos haremos dos interrogantes. ¿Qué es y cuándo sucederá lo de la lluvia tardía? ¿Qué impacto tendrá la lluvia tardía en la iglesia del tiempo del fin? Para responder este primer interrogante, recordemos que la predicción de Joel sobre la lluvia temprana y tardía se cumplió parcialmente en el Pentecostés, es decir, en la iglesia primitiva. La lluvia tardía es el derramamiento de forma especial del Espíritu Santo sobre su iglesia. Esta manifestación poderosa del Espíritu Santo, o lluvia tardía, se cumplirá para el tiempo del fin, antes del cierre del tiempo de la gracia, antes del regreso de Jesús. Y sobre el segundo interrogante, ¿qué impacto tendrá la lluvia tardía? Podemos decir: primero, que el Espíritu Santo investirá a la iglesia de poder. Segundo, la lluvia tardía será derramada para preparar la cosecha final de la tierra. Tercero, la lluvia tardía es esencial para madurar el grano y preparar la siega o cosecha, es decir, prepara la iglesia para la segunda venida de Cristo. El pensamiento inspirado dice: Así como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Terminaremos hablando del segundo contexto, es decir, la explicación de la lluvia temprana y la tardía en un sentido personal. Tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía representa la obra del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. Para comprender este tema, se requiere una comprensión del clima y de la tierra de Israel y del significado de la lluvia en la Biblia. La lluvia desempeñaba un papel importante en la sociedad agraria israelita. En Israel, gran parte de la lluvia caía generalmente de diciembre a febrero. Esta era la estación lluviosa. Pero la lluvia temprana generalmente caía desde mediados de octubre hasta principios de noviembre. Esta lluvia temprana ablandaba el terreno y facilitaba la germinación de la semilla y el crecimiento de los cultivos. La lluvia tardía caía antes de la cosecha, desde comienzos de marzo hasta abril. Esta lluvia contribuía a la maduración de los cultivos. Ambas lluvias eran vitales y esenciales.
Teniendo en cuenta lo anterior en cuanto a la lluvia temprana, podemos decir lo siguiente. Primero, es esencial para que la semilla germine y para que surjan los brotes tiernos, es decir, empiece el desarrollo de la planta. En el campo espiritual, la lluvia temprana representa la primera etapa del crecimiento espiritual. Es el inicio de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la obra del Espíritu Santo que hace que la semilla del Evangelio germine en cada creyente. El pensamiento inspirado dice: La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, el nuevo nacimiento, y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter, madurez espiritual. Hablemos ahora de la lluvia tardía. La lluvia tardía es esencial para madurar el grano y lo prepara para la siega. En el campo espiritual, la maduración del grano representa otra etapa del crecimiento espiritual. Representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en cada creyente. La lluvia tardía representa la obra final del Espíritu Santo en el creyente. Por el poder del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios ha de ser perfeccionada en el carácter de cada uno de nosotros. Hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Terminaremos este estudio con el siguiente pensamiento inspirado. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía, que cae hacia el fin de la temporada, madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.